Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión de las Tenerife Winter Sessions de 2026 de Guarandina Tech. Lo primero, antes que nada, agradecerles a nuestros patrocinadores, canarias.com, Encamina e Intelequia, por su apoyo y que gracias a ellos podemos hacer este evento. Lo primero, presentarme. Soy Jaime Guimerá, soy de Tenerife, vivo en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Me apasiona la ciberseguridad y en los últimos años la inteligencia artificial y la combinación de ambas. Trabajo como arquitecto de seguridad en Blue Wire, en una empresa que se especializa en dar servicios gestionados de ciberseguridad, sobre todo con tecnologías de Microsoft. Aquí tienen mi GitHub y mi LinkedIn para que si quieren contactar conmigo y charlar sobre estos temas, siempre estoy encantado de ello. Hoy la idea de la sesión es acercar un poco a más gente lo que es Security Copilot, la nueva herramienta de inteligencia artificial para ciberseguridad de Microsoft, qué tipo de componentes podemos usar y crear dentro de la plataforma, centrarnos también en los agentes y cómo aportan un valor diferencial, incluso llegar hasta construir nuestro propio agente dentro de la plataforma. Lo veremos de diferentes maneras. Lo primero, el Security Copilot es la nueva herramienta de Microsoft, no tan nueva, lleva ya 2 años en el mercado, y un poco trata de utilizar la inteligencia artificial, todos estos nuevos avances con los modelos de lenguaje natural para incrementar o mejorar las capacidades defensivas de sus clientes, ¿no? Al final lo podemos ver como el tejido conector entre muchas plataformas de Microsoft, incluidas las plataformas de seguridad, de gestión del endpoint como Intune, como Purview para la protección de datos y sobre todo de Defender, Sentinel y Entra. Pero también lo bueno que tiene Security Copilot es que nos aporta o nos ayuda también a integrar y a utilizar estas capacidades de inteligencia artificial en combinación no solo con las tecnologías de Microsoft, pero también con tecnologías o soluciones externas. Tiene por defecto una cantidad importante ya de integraciones y de plugins para poder conectar estas plataformas de terceros dentro de Security Copilot, y también nos permite crear nuestras propias integraciones, crear nuestros propios plugins para poder traer datos y utilizar Security Copilot con otras plataformas que no estén integradas por defecto. ¿Cómo funciona Security Copilot? Lo podemos ver como el chat GPT conectado a nuestros datos y a nuestras plataformas de seguridad. Al final, el flujo más común es que un usuario me envíe un prompt, una pregunta, una petición, la plataforma la recibe, tiene un orquestador que en base a las preguntas anteriores, a la pregunta actual y datos internos, decide cuál es el plugin. Ese contexto hace que Security Copilot elija el plugin o la integración, la herramienta más adecuada dentro de todas las que tiene disponibles para solucionar o atender esa petición del usuario. Una vez seleccionado, se le envían los datos apropiados a esa herramienta, a ese plugin, se recolecta esa información y con esa información se intenta dar una respuesta al usuario. Esta respuesta se le presenta al usuario dentro de la interfaz, y veremos luego diferentes maneras de hacerlo, y que esa interfaz pues presenta una interfaz rica en la que el usuario pues tiene capacidad de exportar, de visualizar de diferentes maneras la información. ¿Quiénes se pueden beneficiar de esta plataforma? Como hemos visto, hay muchas integraciones, muchas plataformas, no solo 100% de seguridad, sino de otros aspectos, incluso podemos traer de terceros, ¿no? Al principio Security Copilot fue concebido como una herramienta para las operaciones de seguridad desde un punto de vista desde el SOC, ¿no? De la gestión y la respuesta ante incidentes. Desde ahí, pues, desde los más junior a los que puede ser pues acompañar e ir enseñando y un poco acelerar esa curva de aprendizaje, para luego también a los más a los más senior, ¿no? A los analistas más experimentados,
pues incluso permitirles desarrollar automatizaciones que permitan acelerar esa respuesta ante incidentes, tratar casos más avanzados de ingeniería inversa, de análisis de malware o de scripts, e incluso luego también para analistas de threat intelligence, ¿no? De inteligencia de amenazas, que pueden utilizar Security Copilot para enriquecer sus informes o extraer información y buscar por indicadores de compromiso dentro de las plataformas. En el mismo contexto de un SOC o de unas operaciones de seguridad, también podemos tener roles más de alto nivel, como puede ser un director de seguridad, un director de IT, un CISO, en el que pueden utilizar Security Copilot para desgranar y sacar información desde muchas fuentes y proporcionar informes de alto nivel o más de nivel ejecutivo, ¿no? Al final utilizamos esa plataforma de inteligencia artificial para conseguir destilar o extraer puntos de información que de otra manera nos llevarían mucho más tiempo. Pero la plataforma no se queda ahí. Como no tenemos todas estas integraciones, todas estas capacidades adicionales y de personalización, podemos incluso utilizarla desde otro punto de vista. Temas de protección de datos y de seguridad de los datos, como análisis de fugas de información o de riesgos de ataques internos. También para la gestión tradicional de IT, como puede ser desde la identidad hasta el puesto de trabajo, hasta la gestión de vulnerabilidades. Todo esto se permite y se puede utilizar Security Copilot para llevar a cabo tareas en estos ámbitos, ¿no? ¿Desde dónde podemos utilizar Security Copilot? Hay dos versiones, digamos, dos puntos en el que podemos utilizar Security Copilot. Tenemos la versión standalone, aquí a la derecha, en el que tenemos una plataforma única, su propia URL dentro del ecosistema de Microsoft, donde podemos utilizar todas sus capacidades, pero también podemos personalizar, podemos crear, podemos extender la plataforma. Es el sitio donde los desarrolladores de Security Copilot trabajan y donde más juego se le puede sacar a la plataforma. Pero gracias a que está todo tan integrado dentro de Microsoft, también se permite la versión embebida, la versión incrustada dentro de las propias herramientas de Microsoft. Por ejemplo, dentro del portal de Defender XDR, dentro de Entra, dentro de Intune, de Purview. Todas estas herramientas tienen una manera u otra de integrarse con Security Copilot y de demostrar información y permitir usar Security Copilot desde dentro de estas herramientas. Por ejemplo, en Defender tenemos asistencia al threat hunting, con la creación de queries en KQL, el lenguaje que se utiliza dentro de Microsoft para hacer búsquedas dentro de los datos de o Defender o Sentinel o el Data Lake, para creación de esas queries de KQL desde una pregunta en lenguaje natural, o resúmenes de incidentes, o incluso respuestas ante incidentes recomendadas. Hay muchos puntos de integración y cada vez hay más. Y ahora ya incluso tenemos agentes integrados dentro de estas plataformas embebidas, como por ejemplo el de Entra para el acceso condicional. Hay un agente especializado en análisis de acceso condicional, podemos verlo después, que está dentro del portal de Entra. No tienes que salirte a la plataforma standalone de Security Copilot, puedes utilizar toda esa capacidad directamente desde donde actualmente haces tu flujo de trabajo. Todo esto permite mucha automatización e incluso por encima de Security Copilot podemos utilizarlo y automatizar ciertas tareas dentro de Security Copilot con el uso de Logic Apps. Hay unos plugins que vienen por defecto dentro de las Logic Apps, esta plataforma o Power Automate, la plataforma de automatización de Microsoft en Azure, y que nos permite lanzar y recoger información desde Security Copilot combinándola con otros procesos que incluso ya tengamos nosotros establecidos. Un ejemplo, tenemos nosotros una Logic App que hace enriquecimiento de incidentes de seguridad en Sentinel. Pues esa Logic App la podemos integrar con Security Copilot para pedirle datos y pedirle resúmenes, pedirle extracción de información, enriquecimiento directamente a Security Copilot, y con esa respuesta nosotros meterla en Sentinel, ¿no? A seguir el flujo de esta lógica. ¿Qué componentes? Hemos hablado, ¿no? He comentado acerca de la integración, la capacidad de extender Security Copilot. ¿Qué componentes tenemos para customizar y personalizar esta plataforma?
Lo primero son los plugins y las skills, ¿no? Son estas herramientas, estas integraciones que nos permiten hablar con otras plataformas, tanto del ecosistema Microsoft como fuera, o incluso nos permiten predefinir una serie de queries en KQL para poder realizar estas queries de manera más consistente. Una vez tengamos ya estas plugins y estas skills, podemos utilizar promptbooks, que son una serie de flujos predefinidos de prompts, es decir, una secuencia de prompts que se van a ejecutar una detrás de otra, que pueden tener un input, como puede ser una idea de un incidente, un dispositivo, y con esos inputs podemos luego ejecutar una serie de prompts secuencialmente que van a utilizar una o varias skills, varios plugins y pueden completarse la información unos con otros. Es decir, la información de un prompt, los resultados van a estar disponibles para el siguiente y podemos ir encadenando esta secuencia sin tener que estar prompteando de manera manual. Esto acelera ciertos flujos que son bastante predecibles, ¿no? Para flujos más complejos, podemos sacar la lógica del flujo a una Logic App. Lo que decía antes, esta plataforma en la que se basa Power Automate es una plataforma muy flexible, tiene infinidad de conexiones a muchas otras plataformas y podemos utilizarlas para combinar datos de Security Copilot capacidades de Security Copilot con otras herramientas desde fuera y poder tener más flexibilidad en la definición de los flujos. Y ya la siguiente versión, la siguiente evolución de estas automatizaciones son los agentes, donde ya no hay un flujo tan definido, hay una serie de objetivos que se le marcan a la gente y unas herramientas que se le ponen a su disposición, y gracias a eso la gente es capaz de construir ese flujo de manera dinámica y ejecutarlo buscando el objetivo, y se adapta de manera permanente al contexto en el que se encuentra. Entonces aquí conseguimos una flexibilidad mucho mayor y adaptarnos a entornos o situaciones o escenarios mucho más cambiantes y menos rígidos, que son un poco los que tratamos con las automatizaciones en Logic Apps o en los promptbooks, ¿no? Todo esto yo lo suelo categorizar o utilizar como componentes, estos 4 componentes, dentro de lo que llamamos casos de uso, ¿no? O escenarios en el que podemos utilizar uno o varios de estos componentes, ¿no? Ir apilándolos desde los plugins hasta los agentes, pasando por Logic Apps, o combinarlos incluso algunos de ellos, ¿no? Yo he realizado a veces situaciones en las que me viene bien una Logic App por un tipo de trigger o disparador que tengo en la Logic App para cuando se crea un archivo en un blob storage o lo que sea, una tabla, estoy monitorizando una tabla de una base de datos y se genera una nueva entrada, pues lo que hago es lanzar un agente de Security Copilot que lo que hace, tiene una serie de plugins que en los que me ejecutan unas cuantas queries de KQL, recupera información de Entra, de Defender y la combina todo en un summary que luego a través de la Logic App lo vuelvo a meter en una base de datos para utilizarlo de manera externa. Entonces, este caso de uso combina diferentes componentes y hay infinidad de casos de uso que nos permite la plataforma, y que la única limitación es nuestra imaginación. Cuando hablamos de plugins, estas extensiones, tenemos 4 categorías de plugins. El primero es GPT, es un plugin en el que realmente lo que estamos haciendo es traducir una pregunta, una petición simple del usuario en un prompt más complejo. Esto al final lo que nos hace es permitir a la plataforma que yo, si le digo, hazme el análisis detallado de un dispositivo, esto lo que va a significar, se va a traducir en un prompt más complejo en el que le voy a decir, pues tienes que mirar todo esto, tienes que hacer esto, tienes que presentarme este informe de esta manera, tienes que revisar estos campos. Entonces, una traducción de un prompt simple a un prompt más complejo. Luego tenemos los KQL, los plugins de KQL, que son los que nos permiten hacer queries predefinidas dentro de las plataformas estándar de Microsoft, como Defender, Sentinel o incluso Azure Data Explorer, de la DX, ¿no? Aquí estas queries tienen una serie de parámetros de entrada que van a ser reemplazados en tiempo real por Security Copilot, por esa IA que hay detrás de Security Copilot, y me permite realizar queries complejas que yo ya sé que funcionan, que me traen los datos exactos y que podría incluso llegar a hacerlas con lenguaje natural y dejar que Security Copilot traduzca ese lenguaje natural a una query de KQL y la ejecute.
pero si yo ya tengo la query, sé lo que funciona, la tengo de manera eficiente, pues la puedo ejecutar y la puedo guardar dentro de un plugin para tenerla predefinida. Tenemos luego los otros tipos de plugins que nos permiten extender con otras plataformas externas, como las de los plugins de API. Estos plugins de API, a través de una especificación de OpenAPI, podemos conectar con muchas plataformas externas o internas de Microsoft y nos permite pues, mucho tipo de autenticaciones, desde API Keys o incluso OAuth como mecanismo de autenticación. Y al final tenemos las Logic Apps, es decir, también podemos no solo invocar a Security Copilot desde una Logic App, sino desde Security Copilot hablar con una Logic App. Si yo tengo ya una función, un flujo en una Logic App que me funciona, simplemente le pongo un trigger HTTP para poder invocarlo desde Security Copilot y con este tipo de plugin puedo sacar esa información y utilizar esa Logic App. Bien, hemos visto ya un poco los componentes básicos y si pasamos ahora a los agentes de Security Copilot, vemos que la principal característica de estos agentes es que se adaptan muy dinámicamente a todo el flujo de trabajo, al contexto, al elemento en el que están trabajando, que tienen una limitación en las herramientas, las tools o las skills que pueden ejecutar, es decir, podemos limitar muy claramente cuál es el ámbito de trabajo de la gente y que le podemos dar feedback para que la gente aprenda, es decir, que no es una cosa estática, sino que nosotros a través del lenguaje natural podemos influenciar el comportamiento de esa gente para que se adapte a nuestro entorno. ¿Cuáles son los componentes de un agente? Lo primero es un disparador, un trigger, que puede ser a través de un evento que pase en nuestro entorno, le podemos tener un temporizador, es decir, que se dispare cada cierto tiempo, o lo podemos lanzar de manera manual cuando nosotros queramos. ¿Qué requiere la gente para funcionar? Pues normalmente requiere de un input, de algo que nosotros le damos como semilla para que la gente empiece a trabajar. Pues puede ser un incidente, o un usuario, un dispositivo, o una política de acceso condicional, una política de Intune. Pues algo sobre que la gente recupere datos y empiece a hacer su flujo. Todos los agentes necesitan una identidad para correr por debajo. Normalmente puede ser de dos tipos, o de tipo usuario, es decir, que yo autorizo a esta gente a usar mi usuario y mis permisos para acceder a esa información, o hay un nuevo agente, una nueva tipo de identidad que se llama Agent ID, la IP de agente en Entra, que es una identidad nueva, tipo parecido a una identidad gestionada, pero muy focalizada en agentes. Estas identidades se pueden utilizar a través de múltiples plataformas de inteligencia artificial de Microsoft, como Copilot Studio o el 365 Copilot, y también en Security Copilot. Son un poco identidades específicas para este tipo de agentes. Luego, internamente, los agentes necesitan tres cosas. Las instrucciones, que son básicamente lo que va a definir el flujo de trabajo, qué es lo que va a hacer el agente, cómo lo va a hacer, cuál va a ser el resultado, qué tipo de datos va a coger. Las tools o skills, que son las herramientas que tiene la gente pues, para recuperar datos, para ejecutar acciones. Hay de diferentes tipos y como hemos hablado antes, pues tenemos de KQL, de API, GPT, incluso podemos conectar últimamente MSP externos para que estos agentes funcionen con este protocolo de integración. Y luego también tenemos la memoria. La memoria es ese feedback que nosotros le vamos dando a la gente y que la gente puede ir guardando, almacenando y se verá utilizado a la hora de influenciar o marcar el comportamiento del agente. Todo esto va a resultar en un output, en una salida, ¿no? En una acción que la gente va a hacer, pues puede ser un informe, puede ser comentar algo en algún incidente, puede ser realizar cambios si las herramientas que se lo damos también lo tienen, puede ser crear un ticket en alguna herramienta externa que nosotros decidamos a través de, o le permitamos hacer a través de esas skills, ¿no? Los agentes pueden estar definidos de una manera más simple, lo que llamamos Single Agent Architecture o unas arquitecturas de un agente único en el que tenemos un agente con muchas skills, es decir, un agente contiene todas esas skills, todas esas herramientas. Suele ser eficiente y muy simple o para casos más simples. Tiene una complejidad baja, pero también es verdad que no es muy flexible.
Al final los workflows se suelen definir bastante al inicio y con esta capacidad de poca flexibilidad, pues suele ser bastante limitado. Si tenemos un caso más complejo, lo que solemos trabajar es una arquitectura multiagente, en el que tenemos, en vez de un agente, tenemos muchos agentes y cada uno tiene sus herramientas, sus skills. Son agentes más especializados, no es un agente que lo tiene todo, es un agente que sabe hacer algo, pero lo hace muy bien. Con esto conseguimos mucha eficiencia porque limitamos los contextos con los que trabaja la gente y las tareas, evitamos que la gente se pierda, que divague. Es un agente muy concreto, recibe una tarea, la ejecuta y devuelve la tarea. Tenemos por encima un agente orquestador, que lo que hace este agente orquestador es asignarle las tareas a cada agente, recibir los resultados, pasárselos de un agente a otro. Esto nos da una gran flexibilidad y podemos implementar casos de uso más complejos. Un ejemplo de un agente complejo con una arquitectura multiagente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un agente de análisis de incidentes y respuesta ante incidentes. Tenemos una fase primero de recopilación de información en el que un agente recopila información en base al incidente, una información básica en base al incidente que estamos analizando. Luego tenemos un agente que lo que hace es buscar un playbook, una guía que tenemos definida nosotros en un documento o en una base de conocimiento para recuperar qué es lo que tiene que hacer en base a esa información que ha recopilado, ¿no? Cuáles son los pasos que debería seguir. Esos pasos se envían después a un agente de investigación que hace una profundización en esos datos. Ejecuta una serie de queries, una serie de llamadas con sus herramientas para realizar un enriquecimiento en base a las instrucciones que se le han pasado del agente anterior. Y luego tenemos ya un agente que ayuda a la respuesta. Cuando ya el agente investigador ha tomado una determinación en base a toda esa información que ha tomado y a las guías del agente anterior, el agente de respuesta se encarga de realizar esa respuesta. Puede desde bloquear a un usuario o notificar a alguien o bloquear un dispositivo, aislar un dispositivo. Esto es un ejemplo de una arquitectura multiagente, un caso de uso con 4 subagentes. Entonces, ya está bien de hablar y de contarlo, vamos a hacerlo. Aquí en este enlace pueden encontrar la página oficial de Microsoft para desarrollo de Security Copilot, en el que tenemos todo tipo de recursos para poder diseñar, implementar, publicar nuestros agentes de Security Copilot. Voy a salir de aquí y vamos a entrar directamente en la web de Security Copilot. Compartir la pantalla. Aquí vemos la web principal de Security Copilot, de securitycopilot.microsoft.com, y una vez entramos vemos la Standalone Experience, ¿no? La web que decía yo, en la que podemos acceder y desarrollar sobre Security Copilot. Tenemos aquí una parte muy importante al lado de donde podemos empezar a escribir y hacer prompting, pero para antes de nada vemos aquí las diferentes fuentes que tenemos conectadas, los diferentes plugins e integraciones que tenemos habilitados. Como vemos, está integrado con muchas herramientas y más que podemos habilitar, ¿no? Al final tenemos todas las herramientas de Microsoft por defecto o nativas, y luego tenemos casi 40 plugins de plataformas externas que nos permiten integrar y utilizar todas estas plataformas desde dentro de Security Copilot. ¿Vale? Y luego tenemos la capacidad de añadir nuestros propios plugins personalizados para extender Security Copilot con los diferentes componentes que habíamos visto antes. Tenemos también aquí una serie de prompts guiados, es decir, que nos ayudan a experimentar un poco las capacidades que tiene la plataforma y bueno, nos pueden ayudar a empezar a testear y a entender qué es lo que se puede hacer dentro de Security Copilot. Como vemos, cada uno de ellos tiene su propia plataforma, su propia integración, y bueno, podemos clicar en ellos y empezar a usarlo. Luego también tenemos promptbooks, que son estas secuencias de prompts de manera
nativa para acelerar un poco la investigación. Por ejemplo, aquí podemos ver un Chromebook en el que empieza a analizar información de nuestra exposición de la superficie de ataque expuesta, ¿no? al exterior. Y vemos cómo son diferentes prompts en los que se van ejecutando uno detrás de otro. Y luego ya tenemos la parte de los agentes. Por defecto, tenemos una serie de agentes que vienen de manera nativa, que son los agentes desarrollados por Microsoft. Tenemos en torno a 10 casi agentes disponibles ya. Tenemos, como vemos, algunos de acceso condicional, de Entra Identity Risk, de Phishing Triage para hacer análisis y triaje de incidentes de phishing, uno para inteligencia de amenazas. Bueno, tenemos varios aquí de Intune, de Purview, ¿vale? Incluso uno de CM Migration para migrar de CM externos a Sentinel. ¿Vale? Aquí podemos ver, configurar y desplegar nuevos agentes. Si yo quiero ver lo que Microsoft llama la Security Store, clico aquí y ya no solo accedo a los agentes por defecto de Microsoft, sino tengo una cantidad enorme de agentes que han sido desarrollados por los partners de Microsoft, ¿no? Entonces, tenemos a nivel global pues, muchísimos agentes que algunos son gratuitos, otros tienen un coste, otros tienen un trial y podemos desplegarlos pues haciendo clic en ellos, vemos un poco la descripción y si hacemos el clic en Get Agent nos lleva a la Security Store. ¿Vale? Esta Security Store es la nueva plataforma de Microsoft para agentes y soluciones de seguridad, en el que tenemos todos esos agentes, podemos ver exactamente los pricing, cuánto cuesta, cuánto nos los diferentes tipos de planes que tenemos para elegir, ¿no? Si vemos aquí, pues tenemos todos esos agentes que hemos estado viendo. Bueno, volviendo un poco a Security Copilot, habíamos comentado antes que teníamos las experiencias embebidas, ¿no? Entonces, podemos utilizar el acceso condicional, el agente de acceso condicional para verla. Entonces, si nosotros vamos aquí a GoDagent, esto nos abre la página de GoDagent, pero si lo queremos ver en Entra, podemos ir directamente a Entra y en el portal de Entra vemos que ahora tenemos una nueva entrada arriba que se llama Entra Agents. Aquí tenemos los agentes que tenemos desplegados relativos a Entra y podemos entrar a ver, por ejemplo, el de acceso condicional. Este agente lo que hace es revisarnos periódicamente el estado de nuestro acceso condicional y de todas esas políticas que tenemos en acceso condicional protegiendo las identidades de nuestro entorno. Se ejecuta cada día y nos da una lista de sugerencias que nosotros podemos implementar. Por ejemplo, nos dice que habilitemos políticas nuevas que no tenemos creadas nosotros y nos hace una acción de crearla en Report Only para que la pueda crear y monitorizar un poco el estado y la implicación que tiene sin llegar a bloquear a nadie. Y es simplemente una sugerencia en que nosotros la podemos revisar, podemos ver el resumen, el impacto y con un simple botón podemos habilitarla. Esto me crea la política por detrás y está en modo revisión, es decir, no va a implicar a nadie. Vemos aquí un poco el impacto que puede ser, en este caso no tenemos a nadie que aplique, son todos report only, así que podemos estar tranquilos. Si queremos ver otro tipo de políticas, otro tipo de recomendaciones, pues aquí nos dice que añadamos a un usuario a una política existente. Es decir, nos está viendo que tenemos un usuario en concreto, podemos verlo aquí, que es este usuario, que está fuera de la política de acceso condicional con MFA. Entonces, lo que podemos hacer es, pues, oye,
desde aquí marcarle que lo aplique y que lo incluya a ese usuario, ¿vale? Entonces, ese usuario directamente ya está añadido. Ya puedes ver que es muy sencillo. Luego también nos hace recomendaciones de tipo revisión de estado. Nos dice que ha habido un incremento en el número de inicio de sesión fallidos por esta política. Puede ser que algo haya cambiado en mi entorno o en mis usuarios o en la política. Podemos ver el informe. Es un poco una recomendación informativa para que nosotros veamos qué puede ser y nos ayuda a investigar y a detectar estos posibles situaciones de errores, ¿no? En nuestro entorno. Bueno, seguimos con las experiencias embebidas o integradas y aquí vamos a ir a pasar ahora a Defender. Dentro de Defender tenemos muchas situaciones, muchos entornos, muchas secciones donde podemos analizarlo. Pues podemos ir, por ejemplo, a la de Advanced Hunting. En Defender tenemos esta búsqueda avanzada que nos permite analizar todos los datos de todas estas tablas que tenemos aquí, que son los datos que nos da nuestra plataforma de Defender XDR. Ahora, al tener Security Copilot habilitado, tenemos a nuestra derecha un panel, ¿vale? Que se cierra y se abre clicando en el botón de Copilot. Y en este panel podemos hacer búsquedas en lenguaje natural. Podemos decir, lístame los últimos 5 emails recibidos. Y esta pregunta, Security Copilot va a utilizar la inteligencia artificial para entender qué tabla es la que tiene que buscar, va a generar esa query y nos la va a permitir ejecutar desde aquí, ¿no? Nos ha puesto una query y nosotros simplemente ejecutándola, pues nos va a sacar los resultados, ¿vale? Nos permite traducir del lenguaje natural a KQL de manera sencilla. Esto ayuda mucho a, a analistas o personas que no tengan un gran conocimiento de KQL o de las tablas de Defender. Bueno, esta es otra de las embebidas. También tiene otras como el resumen de incidentes, búsqueda de threat intelligence, pero por una cuestión de tiempo vamos a seguir nosotros con nuestro desarrollo de agentes. Aquí, para desarrollar agentes hay una capacidad que se llama Build, ¿vale? Dentro de Security Copilot, en la que podemos nosotros describir qué es de agente es el que queremos, ¿no? Entonces podemos venir aquí, y esto es súper útil, podemos venir y decirle, quiero hacer un agente que enriquezca IOCs usando Threat Intelligence. A ver, con esta simple pregunta, Security Copilot va a empezar a investigar todas las herramientas que tenemos habilitadas dentro de Security Copilot para ver cuál es la mejor combinación de herramientas que podemos utilizar y nos va a crear una plantilla de agente que nos sirva para completar lo que queremos. Aquí nos está diciendo que necesita algunas aclaraciones, ¿no? Entonces aquí le digo, pues voy a recibir una lista de IOCs y el output summary, resumen, lo puedo poner en español, de cada IOC. Y la última pregunta me dice solo enrichment. A ver qué nos dice. Entonces, bueno, aquí podemos ir respondiéndole. Si necesita alguna otra aclaración nos lo va a preguntar y si no, pues va a seleccionar y crearnos este agente que podemos probar y ejecutar directamente. A ver. Confirm. A ver si se decide y no crea el agente directamente. Vale.
sigue calculando por detrás. Todo esto usa ese modelo de inteligencia artificial, ese conocimiento de nuestros datos, de nuestras herramientas, de nuestro entorno de seguridad. Aquí ya vemos que nos ha creado un agente, podemos ir a ver la configuración y esta agente tiene un poco los componentes que nosotros habíamos mencionado antes. Pues esas instrucciones en el que define más o menos a alto nivel cuál es el objetivo del agente, cuáles son la misión, cuáles son las capacidades de recolección de datos, cuáles son el workflow y el output, ¿no? Luego tiene ese input, que en este caso pues, es una lista de IOC, y qué herramientas va a utilizar. En este caso utiliza una herramienta de búsqueda de indicadores de compromiso que viene dentro. Si nosotros quisiéramos añadir más herramientas, pues podemos venir aquí y buscar entre todas las herramientas que nosotros tenemos aquí, ¿vale? En este caso es un agente bastante simple, vamos a dejarlo ahí y vamos a publicarlo. Si quisiéramos seguir utilizando el chatbot para mejorarlo, para cambiar cosas, podemos ir preguntándole por aquí y si no, pues ya lo podemos pasar a publicar. De todas maneras, debajo de esta interfaz hay un código YAML. Es como se definen estos agentes, en el que tenemos, pues bueno, una serie de descripciones, la definición del agente, ¿vale? Cuáles son su nombre, su descripción, el publicador, bueno, qué herramientas utiliza. Y aquí ya tenemos el agente en sí, donde tenemos los inputs, ¿no? Que es lo que habíamos dicho antes, las instrucciones y cuáles son las herramientas que utiliza por debajo, ¿no? Esas skills que utiliza. Una vez ya lo tengamos definido, podemos subir y publicarlo, ¿vale? Lo publicamos aquí, decidimos si es para todo el mundo en el entorno o solo para mí, vamos a abrirlo para todo el mundo. Una vez esta gente esté publicado, puedo empezar a interactuar con él, ¿vale? Se me pondrá por aquí, le puedo hacer un setup, que básicamente lo que le falta a esta gente es decir qué identidad va a utilizar para ejecutarse. En este caso, como es un agente personalizado, solo puedo utilizar mi identidad, la identidad de mi usuario. Estoy haciendo login para... ¿vale? Una vez haya hecho login, el agente estará ya capacitado para utilizar mi usuario y acceder a los datos usando mi credencial. Aquí pues le voy a poner cualquier IP que se me ocurra, porque esto es solo para la configuración inicial, luego podré hacerle las peticiones que quiera. ¿Vale? Ya está terminado y esta gente pues ya está listo para usar. Puedo venir aquí y hacerle una ejecución y le puedo pasar esta misma IP y entonces esto por debajo, esta gente va a empezar en base a las instrucciones y a las herramientas que tiene disponibles, empezará a ejecutarse. Ahora aquí nos aparecerá la ejecución que está en progreso y cuando ella ya ha terminado, ha invocado esa herramienta y nos ha hecho un resumen con lo que nosotros le habíamos pedido. Es un agente bastante simple y que, bueno, que nos ayuda a ilustrar un poco cuál es el proceso de creación y de publicación de un agente. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pues podemos seguir mejorando a esta agente o incluso podemos subir otro agente. Yo tengo por aquí un agente en un código, a ver, comparto rápido, en un código para que lo podemos desarrollar en nuestro propio editor de desarrollo, ¿no? En nuestro, por ejemplo, Visual Studio Code. Aquí podemos tener este agente en el que, por ejemplo, utilizamos un MSP, que es el de MSP de documentos de ayuda de Microsoft. Si nosotros vamos al Security Copilot, podemos importar este YAML directamente dentro de la plataforma como un agente.
A ver si me lo deja importar. Perfecto, aquí tengo el YAML. Está subiendo, lo añado. Y este agente ya ahora me aparece como plugin personalizado y lo puedo configurar en la página de agentes también. Me saldrá por aquí en algún momento. Bueno, aquí está, ¿no? Y aquí ya podemos incluso hablar con el agente porque es un agente de tipo interactivo y le puedo preguntar cosas sobre Microsoft y esta gente buscará en las soluciones de Microsoft para, en las herramientas, en la documentación de Microsoft para respondernos a nuestras preguntas, ¿no? Y aquí vemos un poco que nos ayuda a tener un chatbot sobre toda la documentación de Microsoft. Bueno, pues nada, ya terminamos la sesión. Gracias por atender y quedamos en contacto y espero que les haya servido para entender un poco cómo funciona Security Copilot y qué tipos de herramientas y componentes podemos utilizar para crear esos agentes. Gracias y hasta la próxima.